Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy la Iglesia Católica celebra la Ascensión del Señor y nos invita a nosotros por fe a creer que el Señor se ha ido a los cielos. Nos ponemos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos permitas compartir con nuestros hermanos tu palabra para poder ser tus discípulos. También te pedimos a ti, Madre del Cielo, que nos ayudes y que intercedas por nosotros los pecadores. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva en nosotros esa fe en ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 46 a 53. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo les voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén. Y continuamente estaban en el templo, alabando a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Señor nos invita a tener fe, a que permanezcamos dentro de la iglesia. Por eso el Salmo 127:1 nos invita a que el Evangelio que hoy compartiremos, el Señor nos regala esta oportunidad. En el Salmo 127:1 dice: si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. El Señor tiene que vigilar nuestra enseñanza, lo que nosotros queremos aprender del Señor. Por eso, volviendo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 46, dice el Señor: les digo, todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. El Señor ha resucitado, lo hemos vivido. Y hoy, durante estos 40 días, antes de celebrar Pentecostés, que será dentro de 8 días, el Señor dice que todo esto estaba escrito. Por eso San Jerónimo decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Porque en las Sagradas Escrituras estaba escrito lo que iba a pasar con el Señor. Pero nosotros muchas veces, por no leerla, pues la desconocemos. Pero el Señor dice que todo eso ya estaba escrito. Pero el Señor nos deja un mandato, a algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces dice el Señor: luego debe proclamarse
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Dice que el Señor, nosotros debemos de proclamar la palabra del Señor para que muchos de nuestros hermanos puedan arrepentirse y volver al Señor. Porque el Señor nos está invitando a que nos arrepintamos. Por eso en el Evangelio de Marcos 1:15 dice, decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. ¿En qué tenemos que creer? En la palabra del Señor. ¿En qué tenemos que aprender? De que el pecado nos aparta de Dios, como la mentira, el odio, las drogas, las blasfemias, los insultos, las malas palabras, es un pecado para nosotros. Y muchos más. La corrupción, la mentira. Entonces dice el Señor que nosotros debemos de anunciar el Evangelio para que los hermanos dejen de hacer, o muchas veces nosotros dejemos de hacer lo que nosotros estamos haciendo, aunque nos llamemos católicos. Porque cada uno de nosotros conoce el pecado o esa piedra en el zapato que le molesta. Pero para eso tiene que haber un arrepentimiento y volver al Señor a través de la confesión. Hoy el Señor nos lo está invitando. Pero debemos de empezar por nosotros mismos y luego con la familia y luego con los compañeros de trabajo y luego con todos los que podamos compartir. Hablarles de que el arrepentimiento nos acerca al Señor. Y luego podremos ir a todas las naciones invitándoles a la conversión. ¿Cómo nosotros pudimos alcanzar esa conversión? A través de algún hermano, de un sacerdote, de un diácono que nos habló de Cristo. Y por eso nosotros nos hemos convertido en discípulos del Señor. Por eso dice el Evangelio, luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolos a que se conviertan. Hoy el Señor me ha regalado la oportunidad de hacerlo a través de las redes sociales, para poder compartir estas pequeñas enseñanzas que el Señor nos regala. Por eso, Lucas, ahí en el mismo Evangelio, pero en el versículo 48 dice, ustedes son mis testigos de todo esto. Algunos me conocen y ven y han sido testigos de la conversión que el Señor me ha ido dando. Como yo conozco la conversión de muchos también. Pero dice el Señor, seremos sus testigos si nosotros volvemos a Él. No como muchos hermanos enseñan, testigos de Jehová. No. Eso va en contra de la fe. Seremos testigos porque estamos viviendo el Evangelio. Porque nosotros estamos proclamando en su nombre el arrepentimiento de ese pecador, de mi pecado. Y por eso el Señor dice, ustedes serán mis testigos. Y ustedes conocen
a muchos hermanos cómo era la vida anterior a la vida que llevan después de haber reconocido su miseria como pecador. Y han vuelto al Señor. Entonces dice el Señor, ustedes serán mis testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. El Señor nos lo había prometido. Y Él dice que nos va a enviar el Espíritu Santo en ese Pentecostés que esperamos, que anhelamos y celebraremos dentro de la Iglesia Católica el domingo de Pentecostés, donde se nos dará el Espíritu Santo. Pero dice el Señor que permanezcan. Entonces nosotros no podemos irnos a una secta si hoy estamos dentro de la Iglesia Católica que el Señor ha querido fundar y dejar a Pedro, su discípulo, como el primer papa, el que guía la Iglesia. Pero nosotros tenemos que permanecer. No podemos ir corriendo a una secta, porque entonces estamos abandonando al Señor. ¿No ha visto que muchos hermanos se han ido de la Iglesia Católica? Dejaron de permanecer a la Iglesia, a la que Cristo fundó. Y dice el Señor, permanezca. ¿Cómo vamos a permanecer en la Iglesia? En los Hechos de los Apóstoles 1:1 nos dice el Señor: en mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a los apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Dice que el Señor comenzó a hacer y a enseñar. Él es nuestro mayor ejemplo para decir a nosotros que debemos de ser servidores al hermano, al prójimo, y para que podamos enseñarles. Pero vean que al final del libro Jesús daba instrucciones. ¿Cómo recibimos esas instrucciones en el Señor? A través de las Sagradas Escrituras. Si nosotros no conocemos las Sagradas Escrituras, ¿cómo vamos a poder enseñarlas? ¿Cómo nos vamos a dejar enseñar? ¿No ve que hay muchos hermanos que enseñan lo que ellos creen, pero se les olvida que la sabiduría divina, como dice 2 de Timoteo 3:14 en adelante, viene de Dios a través de las Escrituras? El Señor nos deja esas instrucciones que nos dijo: proclamen el arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Si nosotros no lo hacemos, si lo hemos dejado de hacer o si nunca lo hemos hecho por miedo. Ahora que vemos que el Señor se ha ido a los cielos, es el momento. Hoy el Señor nos invita a hacerlo. Pero dice el Señor que debemos de permanecer en la ciudad, como nos estaba diciendo el Evangelio. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene, la que celebraremos dentro de 8 días, que es Pentecostés, el Espíritu Santo.
Y por eso dice el Señor, Jesús comienza a hacer y a enseñar. Como lo hizo en el Evangelio de Mateo 20, 28. Perdón, Mateo 28, 20. Lo podemos leer desde el 16. Pero vamos por el tiempo a resumirlo en el versículo 20 de Mateo 28, 20. Vamos a leerlo de 16 mejor. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Y eso nos pasa a todos. Dudamos del Señor. Dudamos que Él nos conceda el perdón de nuestros pecados. Dudamos que el Señor esté en la Sagrada Comunión, en la hostia. Dudamos que el Señor nos pueda sanar físicamente, porque nuestros ojos quieren ver milagros y no quiere ver como lo que hoy el Señor nos enseña, que por fe el Señor ha ido a los cielos. ¿No recuerdan que dice el Señor que nuestra patria está en los cielos? Un día partiremos. Y dice el Señor que no dudemos. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. A proclamar el perdón de los pecados. Su palabra. A eso nos invita el Señor. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, escuche lo que el Señor nos quiere dar a conocer a todos nosotros. Y enséñeles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Tenemos que enseñarles la palabra del Señor. Porque muchas veces en las catequesis, en lugar de enseñarle la palabra del Señor a los niños, le enseñamos a pintar, a jugar, a cantar. Y olvidamos la sabiduría divina que viene de Dios a través de su palabra. Y por eso el Señor nos está encomendando a que nosotros debemos de enseñar a todo hermano la palabra del Señor. Pero para eso nosotros la tenemos que vivir, encarnarla. Como dice Ezequiel 3:1 en adelante, que para poder salir a anunciar la palabra del Señor, tenemos que primero leer las Escrituras, para después compartirla. O como dice Josué 1:7 y 8, que hay que leerla y meditarla, porque de esa manera nosotros nos vamos a ir encontrando con el Señor y empezamos a vivir como Dios quiere, no como nosotros queramos o como el mundo quiere que vivamos. No, empezamos a vivir como Dios nos manda. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Siempre estará Él con nosotros, pero si nosotros realmente deseamos seguir al Señor, proclamando la verdad, no las medias tintas, porque con tal de que no hayan discusiones entre hermanos, a veces omitimos la verdad y entonces solo tratamos de endulzar el oído. Pero el Señor dice que vayamos y proclamemos. ¿Por qué muchos se han ido de la iglesia? Porque dejamos de proclamar la verdad. Y por eso muchos no creen en el perdón de los pecados. Entonces, el Señor hoy nos está invitando. Entonces le estoy dando a conocer de que cómo el Señor va ascendiendo a los cielos,
cómo nosotros debemos de ir proclamando la buena nueva que el Señor nos dejó. Por eso, Marcos 16, 19 nos invita a que vean cómo el Señor es ascendido a los cielos. Ya lo vimos en Lucas. Ahora lo vamos a ver en Mateo y ahora compartiremos San Marcos. San Marcos 16, versículo 19. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. El Señor Jesús, el que ha dado la vida por nosotros, por nuestros pecados, para que volvamos a Dios, fue llevado a los cielos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ahí está sentado a la derecha del Señor. Pero, ¿cuál es el deber de hoy de nosotros como seguidores del Señor, como laicos que pertenecemos a una parroquia, a una comunidad? Ellos, por su parte, salieron a predicar a todos los lugares. Hoy el Señor nos está invitando a ir a predicar. Empezando desde casa, con la esposa, con los hijos. Y luego, pues empezaremos con el vecino, con los amigos, hasta con los enemigos. Y luego por el trabajo y luego a salir a una comunidad. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañan. El Señor siempre nos va a acompañar. ¿Se recuerdan que en Mateo 28:20 dice, y yo estaré con ustedes? Primero tenemos que enseñarles, ¿verdad? Y enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, de su propia historia, cuando el Señor lo llame. Por eso decía Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. ¿Por qué no hemos empezado? ¿Por qué solamente hemos dejado al sacerdote, al diácono, a la monjita, o al laico, o al predicador? ¿Por qué? ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Pasará otro Pentecostés que estaremos esperando el otro año? ¿Y nosotros? Sin querer trabajar. Sin poder anunciar la buena nueva a toda la creación. Ahora veamos cómo lo dice en San Juan 21:15. En San Juan 21:15, el Señor nos dice, pero antes de todo, volvamos al Evangelio, de que Él nos decía, ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió, permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Pero tenemos que permanecer en la iglesia. Así como dice el Evangelio de San Juan 21:15. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿No es lo mismo que hoy hace el Papa León XIV? Después de haber sido elegido a través del Espíritu Santo a ser el sucesor de Pedro para guiar la iglesia que Cristo ha fundado. ¿No hoy nos sentimos hoy que tenemos un Papa que nos está
apoyando, que nos está animando a seguir al Señor. Pero fíjense que se lo pregunta 3 veces para confirmarle que Él es la cabeza. Como representante en la tierra, que Cristo fundó su iglesia. Hoy el Papa León XIV la representa. Y por eso le dice, apacienta a mis ovejas, a nosotros como laicos, ¿verdad? Entonces, el Señor sigue hablando a través. Por eso en Hechos de los Apóstoles dice, en una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén, que no nos alejemos de la iglesia. Querido hermano, es mentira que usted allá, si se va a una secta, va a recibir el Espíritu Santo. Porque ellos se han autonombrado pastores, pero que ante Dios son falsos. Pero al católico que no se instruye, o muchas veces no nos lo explican, por eso, muy fácil, abandonamos a la iglesia. Y el Señor nos dice que no nos alejemos de Jerusalén, de su iglesia, y que esperaran lo que el Padre había prometido, lo que recibiremos dentro de los 8 días, domingo de Pentecostés. Por eso dice el Señor que nosotros seremos testigos. ¿No recuerda lo que decía el Evangelio en Lucas 24, 48? Ustedes son mis testigos de todo esto. Entonces, nosotros allá en Hechos de los Apóstoles 1:8 dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando celebremos Pentecostés. Cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Samaria, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Cuando nosotros salimos a proclamar la palabra del Señor. Entonces, vea otra vez cómo el Señor nos habla de la ascensión que hoy estamos celebrando del Señor. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Y porque muchas veces nosotros no miramos milagros, pensamos que el Señor no nos escucha. Habemos muchos de nosotros que rezamos y decimos, pero el Señor no nos escucha, no nos hace el milagro. Pero porque nosotros hemos querido abandonar al Señor, no hemos seguido al Señor. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Y sigue hablando de la ascensión del Señor, Jesucristo. Pero de repente vieron su lado a 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Y hoy nos lo dice a nosotros. Amigo católico, ¿qué haces? ¿Sigues siendo un católico solamente de misa los domingos? ¿O hoy ya participamos dentro de la comunidad a la que asistimos en el coro, en estudios bíblicos, o somos ayudantes dentro de la parroquia? Por eso dice, amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo?
Este Jesús les ha sido quitado, volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Entonces, hermanos, ahora es cuando tenemos que revestirnos y luchar por nuestra propia conversión, para la conversión de nuestros hermanos. Porque el Señor esto es lo que quiere. Hoy nosotros lo sabemos. ¿Cuántas veces no nos lo han enseñado y nosotros seguimos ahí mirando al cielo sin hacer nada? Por eso, 1 de Juan 5:20 dice, sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia. En la gran misericordia del Señor han pasado años y lo hemos llegado a saber. Pero nosotros nos hemos acomodado y no hemos obedecido lo que dice el Señor. ¿Recuerdan el Evangelio que nos hablaba? Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y el Señor nos ha dado ese conocimiento de que hoy tenemos dentro de la Iglesia Católica la verdad. Para que conozcamos al que es verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y ahí tienen el Dios verdadero y la vida eterna. Mientras nosotros permanezcamos en la ciudad, permanezcamos en Jerusalén, o sea, dentro de la Iglesia Católica, ahí tenemos lo verdadero y tendremos la vida eterna. Pero si nosotros nos arrepentimos, si confesamos nuestros pecados, y como dice San Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y por eso el Señor nos lo vuelve a decir, para que nosotros no lo olvidemos, sino que empecemos a vivirlo. En 1 de Pedro 3:22 dice, Él se ha ido al cielo, y nos vuelve a hablar de la ascensión del Señor, que ha sido llevado al cielo, y está a la derecha de Dios. Después de someter a los ángeles y a las dominaciones y a las potestades. El Señor que ha bajado y se ha ido es tan poderoso que ha sometido a todos. Y hoy el Señor nos invita a nosotros a que creamos por fe en el Evangelio de hoy. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber podido compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día. Y a ti, Mamita María, que intercedas por nosotros los pecadores. Que el Señor, que es todopoderoso, te bendiga, hermano.